Historia de la carta y cartas más comunes. La historia de la carta. La carta sellada que hoy conocemos nació en el reinado de la reina Victoria en el año de 1840. Antes de esta fecha, las cartas no tenían sellos o sobres y el receptor de la carta tenía que pagar a su recepción. Las cartas eran plegadas y selladas con cera. Las hojas de las plantas y las cortezas de los árboles avanzaron el uso de la escritura. El emperador romano Claudio desarrolló un nuevo tipo más fuerte de papiro en capas que no eran dañadas por el uso del cálamo o caña. El papiro se hizo tan popular como material para la escritura que se produjo una escasez de papiro en el oeste que dio lugar a la introducción de un nuevo material para escribir llamado pergamino. El estilo pluma utilizado en la antigüedad estaba hecho de madera, metal o hueso en forma de un punto. La caña se utilizó en el papiro y el pergamino mojado en tinta china, hecho de la secreción de sepia. El siglo V vio el uso de plumas de ganso en la Inglaterra sajona. Los lápices de plomo se utilizaron en la antigua Grecia, pero como un marcador temporal para ser frotado más tarde. No fue hasta el siglo XIV que los lápices hechos de un material compuesto de plomo se hizo popular y de uso común como un instrumento de escritura. Sobre el siglo X, desde el lejano oriente a occidente, llegó el papel de algodón, que era de uso común durante el siglo XII. Un gran avance de material de escritura se produjo en el siglo XIV, con la introducción de papel hecho de trapos de lino. Este método de fabricación de papel continuó durante varios cientos de años. Antes de 1840, las cartas eran entregadas por el mensajero, entrenador o jinete. El receptor de la carta tenía que pagar en su recepción y el costo dependía de la cantidad de páginas y la distancia recorrida. Para evitar que el contenido de la carta fuera leído por otras personas, eran selladas usando una cera de color con el escudo o emblema de la persona que enviaba la carta. En mayo de 1840, Gran Bretaña introdujo el primer servicio de entrega postal en todo el país, sello de prepago, con el sello de peine negro, es decir, el retrato de la joven reina Victoria. Esto fue seguido por otros países que han establecido sistemas similares. Los primeros sellos que se emitieron en España datan del año de 1850 y representan la efigie de la reina Isabel I. Veamos ahora algunas cartas más comunes. Carta de solicitud. Una de las cartas más importantes es la carta de solicitud. A la hora de prepararla es muy importante en pensar en cómo motivar a nuestro lector. Una correcta presentación puede ser útil a la hora de vendernos de una manera profesional. En una carta de solicitud de empleo, su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para la posterior entrevista personal. Hay algunas cosas que debemos de evitar a la hora de redactar una solicitud de empleo. Tenemos que ser breves, en especial con nuestros primeros años de estudio. No debemos dejarnos llevar por el recuerdo, describiendo de forma minuciosa esos años. Eso no puede ser beneficioso, ya que si posees un título superior, está claro que antes habrás pasado por los niveles inferiores y con solo señalarlos es suficiente. También, de todos es sabido que hablar de dinero puede ser de muy mal gusto, por lo que intenta no exigir una cantidad concreta como un salario. Es preferible también que no salga a reducir ninguna militancia política, sindical o religiosa. No conoces a la persona que tienes enfrente, así que no tientes a la suerte con algo que te pueda influir de una manera negativa. Y por último, hay que evitar la dispersión de la información, es decir, que se tiene que adecuar nuestro perfil al del puesto demandado, destacando virtudes o habilidades que puedan encajar más con la oferta del empleo que te están ofreciendo.
Carta de recomendación. Es aquella carta que se utiliza para recomendar a alguien o a alguna persona. Esta carta siempre va acompañada de la carta de empleo y por supuesto del currículum. Una buena carta de recomendación tiene 4 partes: la identificación, el contexto, la recomendación y el cierre. En una o 2 páginas debe contener el nombre de quien recomienda y del postulante, una breve descripción de dónde se conocieron, algo positivo sobre el trabajo que desarrollaron juntos y algo positivo sobre la persona recomendada. También el teléfono o información de contacto de quien recomienda. Puede ayudar el pensar antes de escribir la carta en una o 2 características que son las que se quieren destacar y, sin ser demasiado insistente, tenerlas en mente durante toda la carta. Esas 2 características debe tenerlas el postulante y deberían de ser cosas que el cargo al cual se postula sean requeridas. Carta de renuncia. A la hora de redactar una carta de renuncia es muy importante tener en cuenta el contenido de la misma. A su vez, debe ser claro y breve a la hora de escribirla. A continuación vamos a ver las partes de una carta de renuncia para que su redacción sea sencilla. Primero, debe estar organizada entre 3 o 4 párrafos e impresa o escrita en una sola cara del papel. Es necesario también conjugar los verbos de la carta en primera persona del presente. Siempre recuerda ponerle mucha atención a la ortografía. Las partes de la carta de renuncia son las siguientes: lugar y fecha, como acá; datos personales; datos de la empresa, es decir, hacia dónde se dirige la carta de renuncia; el saludo de apertura, que es la parte que tenemos acá; el párrafo de inicio, que es esta parte completa de acá; el párrafo de desarrollo, que es lo que vemos acá; y por supuesto el párrafo final. No te olvides siempre de un saludo de despedida y por supuesto de tu nombre y apellido y tu firma. Modelo de carta solicitando algo. Cuando nos referimos a un modelo de carta solicitando algo, nos estamos refiriendo a una solicitud o instancia. Siempre que querramos solicitar algo o pedir algo por escrito, lo haremos a través de un modelo de carta solicitando o instancia. Cuando se realiza por parte de una empresa o institución, también puede ser denominado como oficio para solicitar algo. Existe un caso particular para solicitar cualquier cosa al jefe de Estado, y en este caso el modelo de carta de solicitud se denomina como carta memorial. El modelo carta solicitando se compone para su correcta redacción en 4 partes diferenciadas. Número 1. El encabezamiento. Es decir, el tratamiento de la persona o a la que se dirigen las solicitudes, seguido más abajo de los datos personales de quien realiza la solicitud. Número 2. El cuerpo. Aquí debe comentar el motivo claro y extenso de lo que están solicitando, con todos sus argumentos correctamente ordenados para que el receptor de la carta capte la idea lo más fluidamente posible. Por norma general debe contener una solicita o una solicitud y comenzar el párrafo con un qué. Número 3. La petición. Se trata de un resumen de lo que está solicitando. En ocasiones se utiliza la palabra suplica y se expone de forma resumida y clara
y muy concisa el punto fuerte que se solicita. Y por último, el pie, que es la parte que está acá abajo. Es una frase de cortesía despidiéndose formalmente y se finaliza la carta con los nombres, el apellido y por supuesto la firma del solicitante. Muchas gracias.